Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta breve exposición que traemos mi compañera Atsina Irán Huerta Hernández y un servidor Manuel Antonio González Cano sobre las etapas de lectura y estrategias de comprensión lectora. Es importante que conozcamos este proceso que se da en cuanto a la lectura. ¿Por qué se estarán preguntando? Porque nuestros niños empiezan a desarrollar esto no solamente cuando ya están en la escuela, cuando se les enseña a a decodificar las palabras a letras y esto. Eh, el proceso de lectura va más allá de lo que se puede hacer entre las cuatro paredes del aula. El proceso de lectura va desde lo que hacemos cuando nos levantamos, lo que vemos, la manera en que nos expresamos, y de ahí poco a poco se le va dando esta perfilación hacia ya la asimilación como tal y formalización de la lectura. Bien, esperemos que esto sea de gran ayuda para ustedes, para que podamos formar futuras generaciones que sepan leer, porque una cosa es nada más leer y otra es saber leer. Hay una diferencia enorme. Cuando sabemos leer, comprendemos lo que estamos leyendo. Y si nada más leemos por leer, entonces no sabemos leer. Entonces, vamos a comenzar con esto. Y para saber qué es leer, los dejo con mi compañera Atsin. Para comenzar con nuestra exposición, nos pareció relevante a nosotros comenzar a dar contexto sobre lo que es leer. Seguramente ustedes, papás, y nosotros todos sabemos lo que es leer, ¿no? Porque es una acción, una actividad que realizamos cotidianamente en cualquier momento, cuando estamos cocinando, cuando estamos comiendo por la calle, cuando estamos en nuestras redes sociales, siempre estamos leyendo. Sin embargo, no tendríamos esa facilidad para crear una definición sobre lo que es leer. Sabemos hacerlo, pero ¿sabemos en realidad qué es? Bueno, aquí nosotros le vamos a explicar que leer es el proceso mediante el cual se comprende el lenguaje escrito. Y hay que hacer énfasis aquí en donde dice lenguaje escrito, porque se refiere a los textos, no a un lenguaje de señas, no al lenguaje corporal, no a un lenguaje del habla, sino al escrito, es decir, a las letras, a las palabras que podemos observar. Y en esta comprensión de los textos del lenguaje escrito van a intervenir diferentes cosas como son la forma del texto, el contenido, las expectativas del lector, la manera en que el lector lo va a entender, los conocimientos previos, todo esto se va a unir para que la persona, el sujeto, pueda leer de manera adecuada, porque algo es observar las palabras que vemos de un texto y algo es leer. Leer se trata de comprender lo que se está diciendo en esas palabras. Ahora vamos a continuar con lo que son las etapas de la lectura. Como bien podemos darnos cuenta, hay 3 etapas en este proceso de lectura. El primero es la prelectura. No sé si algunos de ustedes sepan a qué se refiere o como a qué nos queremos enfocar cuando decimos prelectura. Pues bien, esta de la prelectura es la famosa o conocida como lectura rápida. Cuando, de acuerdo al título, a las imágenes, al tema que se esté tratando, vamos a poder dar como una aproximación hacia lo que va a tratar nuestra lectura. ¿Sobre qué? Sobre lo que se va a abordar en ella. Vamos a seguir avanzando en este proceso y ahora nos vamos a la etapa de la lectura. Bien, en este momento de este proceso es cuando ya estamos dando este tiempo y esta comprensión a lo que está escrito, a la lectura que se va a tratar, a la lectura que se va a interpretar, a la lectura que se va a comentar. Es decir, en esta parte es cuando ya tenemos nuestro texto, nuestro libro, un cuento, y estamos en este proceso a lo mejor de lectura en voz alta, a lo mejor de lectura individual, lectura robada, etcétera. Pero es cuando ya lo estamos tratando y le estamos poniendo el mayor foco de atención a lo que se está tratando en el texto elegido. Y por último, tenemos la parte de la postlectura. Esta es la parte que cierra estas etapas. Aquí es donde regularmente vienen las preguntas, donde vienen cuadros, donde vienen actividades, dibujos, etcétera, que nos permiten ver qué tanto es lo que se ha comprendido de la lectura que se acaba de realizar.
Es decir, es aquí donde nos encontramos las típicas preguntas en un cuento, por ejemplo, de quiénes fueron los personajes principales, de qué color era la manzana que se comió Blancanieves, cosas de este estilo que nos permiten ver qué tanta atención y comprensión hubo de la lectura. Son básicamente las actividades que encontramos después de realizar este proceso. Y así es como nos podemos dar cuenta que cada una tiene una suma relevancia para poder tener una buena comprensión. Cada una nos ayuda a asimilar de mejor manera lo que estamos leyendo, cómo lo estamos leyendo, para qué lo estamos leyendo y qué nos deja leerlo. Así que vamos a continuar. ¿Qué más nos tienes que decir, mi querida Atsin? Bien, también consideramos importante que reconozcamos y sepamos qué es la comprensión lectora. Anteriormente ya hablamos sobre lo que es leer y la comprensión está totalmente ligada a esta actividad, porque de nada sirve haber ocupado nuestro tiempo en leer esas palabras si al final no comprendemos, no le damos una interpretación a eso que hicimos, a esa lectura que realizamos. En este sentido, la comprensión se refiere a la construcción de la representación mental textual, es decir, vamos a interpretar eso que leímos, esas palabras, vamos a unirlas y crear nuestra propia idea mental sobre lo que leímos. Pero claro que esto va a estar relacionado al contexto, las experiencias y a las ideas del lector, porque cada uno va a interpretar y comprender el texto de diferente manera. Nunca va a haber dos personas que tengan la misma interpretación, quizá algo similar, pero nunca va a ser lo mismo. Cada uno vive una experiencia, cada uno tiene un contexto, un trasfondo que hace que interprete, que comprenda la lectura de cierta manera que otro no lo podría ver igual. Las estrategias de comprensión lectora son aquellas decisiones que se deben tomar para llevar a cabo una lectura que tenga una intención, una meta, un objetivo a cumplir. Que a todo esto es que se comprenda, válgase la expresión tan repetitiva, pero sí es para que se comprenda lo que se está leyendo. Como ya lo mencionábamos anteriormente, no tiene chiste estar leyendo algo si no te queda algo o no lo comprendes. Entonces, es por ello que las estrategias de comprensión lectora nos ayudan a tener una mejor comprensión. Son aquellas decisiones como por ejemplo hacer una lectura rápida, ver qué se sabe del tema, algunas estrategias que nos pueden funcionar para comprender un poquito mejor lo que se está abordando en dicha lectura. Ahora, es aquí donde nos preguntamos, ¿para qué enseñar estrategias de comprensión lectora? Porque claro, sabemos que leer y saber leer es una actividad muy importante porque siempre la estamos ocupando, como mencionamos anteriormente. Sin embargo, también es importante comprender eso que leímos. Entonces, si tenemos unas estrategias que nos vayan a ayudar a que esa comprensión pueda ser mucho mejor, pues no vendría nada mal. Y sobre todo es importante que esas estrategias se promuevan desde la educación básica, que es en la que se encuentran en este momento sus hijos, porque esas estrategias van a ser relevantes para la educación y desarrollo de los escolares. Si desde la temprana edad comienzan a comprender mejor los textos, en un futuro ya no se les va a hacer difícil y van a saber aprovechar eso que leyeron en el texto para poder tomar mejores decisiones y saber desenvolverse mejor en la sociedad. Como lo comenta la compañera Atsin, estas estrategias nos son de gran importancia para poder tener un mejor conocimiento sobre lo que se está leyendo. Aquí en esta diapositiva hemos enlistado algunas de las estrategias o más bien de las funciones que tienen estas estrategias. Y como aquí lo dice, nos permite pues manejar de una manera más organizada nuestra información textual. Es decir, por ejemplo, en los cuadros comparativos, que es alguna de las estrategias que he ocupado a lo largo de mi vida académica, me permite tener una visión más organizada que si solamente tengo todo el texto junto. Esto me va a ayudar a que es algo más concreto, pero sé que tiene un orden jerárquico y de dónde se desprende cada una de las informaciones ahí escritas. También estas estrategias nos van a ayudar
a mejorar pues la atención, la memoria, la comunicación, el aprendizaje. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a ampliar nuestro vocabulario y nuestro conocimiento. Recordemos que el conocimiento es algo que se va construyendo día a día, y conforme vayamos comprendiendo mejor diferentes temas, esto nos va a abrir la puerta hacia diferentes rumbos que nos ayudarán a crecer y comprender muchas cosas más. También se pueden usar de forma selectiva y flexible, es decir, de acuerdo al texto o a las habilidades de cada ser humano, se pueden utilizar de distintas formas. Hay quienes pueden ocupar estrategias orales, estrategias visuales, estrategias escritas, muchas cosas que van a permitir el mismo fin, que es comprender el tema y la lectura abordada. Nos ayudan también a ver qué tanto es lo que nosotros conocemos o clasificamos como importante dentro del tema. Muchas ocasiones hay cosas que, de acuerdo a nuestros intereses personales, las consideramos con un mayor orden jerárquico que otras que a lo mejor puedan ser un poco más relevantes. Y estas estrategias nos ayudan a conocer también este tipo de situaciones. Esto nos ayuda también a pues poder comprender un poco mejor los temas, no precisamente de la misma forma que algún docente te lo pueda decir o algo por el estilo, sino a la manera propia en la que tú comprendas el tema. Es decir, que sea tu arma para poder estudiar o reflexionar lo que se esté abordando. Y esto es como una parte estratégica para mejorar en diversos aspectos curriculares, académicos, que nos van a hacer de gran ayuda para tener un mejor desarrollo profesional y académico. Como ya sabemos la importancia de estas estrategias de lectura, nos parece pertinente ahora compartirles cuáles son esas estrategias que se pueden implementar y hacer utilizar a los alumnos pequeños, a los niños y las niñas que estamos educando. Tanto nosotros como docentes los podemos aplicar y enseñárselos a usarlas cuando estén en la escuela, como ustedes, padres de familia y tutores, también las pueden promover en casa para que esta habilidad pueda ir mejorando y la comprensión lectora de los alumnos pueda desarrollarse más y más. Pero bueno, entonces a continuación les vamos a enseñar algunas de estas. De igual forma, recordemos que va a haber estrategias de acuerdo a cada una de las etapas que ya se mencionó antes. Si recordamos algunas de las primeras diapositivas, que era la prelectura, la lectura y la postlectura, pues es exactamente lo mismo aquí. ¿Qué estrategias vamos a aplicar antes de la lectura? ¿Qué es bueno? ¿Qué nos va a ayudar a tener una mejor comprensión? Posteriormente, ¿qué vamos a hacer cuando ya estemos leyendo el texto? ¿De qué manera vamos a entenderlo mejor? ¿De qué manera vamos a comprender y a reflexionar un poco más sobre lo que se está leyendo? Y por último, ¿qué es lo que vamos a hacer al terminar la lectura? Una vez que ya finalizamos el proceso de lectura, ¿cómo nos damos cuenta qué tanto comprendimos o qué tanto entendimos? Entonces, vamos a conocer un poco más de esto con la compañera Atsina. Como habíamos dicho, existen ciertas etapas en la lectura. Está la prelectura, la lectura y la postlectura. En la prelectura, es decir, antes de comenzar la lectura, podemos implementar ciertas estrategias que van a ayudar a que la comprensión pueda ir armándose y desarrollándose poco a poco. Entonces, una de las estrategias en la prelectura puede ser el primero, determinar el género discursivo que se está leyendo. Como sabemos, hay y existen infinidad de tipos de textos. Pueden ser narrativo, descriptivo, expositivo, argumentativo, entre otros. Entonces, si sabemos qué tipo de género estamos leyendo, nos va a ayudar a comprender más o menos la estructura de la que se compone. Por ejemplo, un cuento puede utilizarse la estructura de inicio, desarrollo y conclusión. En otro tipo de texto, el inicio, el desarrollo, el clímax, las conclusiones, el desenlace, etcétera. Entonces, pues una primera estrategia es determinar qué estamos leyendo, qué tipo de texto estamos leyendo. En segundo lugar, tenemos el determinar la finalidad de la lectura, es decir, preguntarnos el por qué vamos a hacer esta lectura de este texto. Porque muchas veces siempre va a haber diferentes porqués del por qué vamos a leer la lectura. Puede ser porque se nos encargó de tarea y tenemos que responder unas preguntas que previamente nos dijeron, o porque nos van a hacer unas preguntas después de leer. Entonces debemos enfocarnos en ciertos párrafos para las preguntas que
posteriormente nos harán, o puede ser quién lo escribe y para qué, nos van a preguntar también eso, o para qué en sí es para preguntar para qué estoy leyendo. Entonces, otra estrategia puede ser activar los conocimientos previos, es decir, antes de la lectura vamos a tratar de relacionar lo que conocemos con esta nueva lectura que estamos haciendo. Entonces, en este punto vamos a decir cómo se relaciona este texto con otros que ya he leído y tratan la misma temática. ¿Qué conozco sobre dicha temática? Entonces, así nuestros esquemas mentales van a empezar a relacionarse y así vamos a saber de, ok, más o menos ya sé un poco sobre este tema, ¿qué más puedo aprender a partir de esta lectura que voy a realizar? Entonces, nos podríamos enfocar en nuevas temáticas que nos ayudarán a seguir construyendo ese conocimiento que ya teníamos anteriormente. Y una última estrategia en la prelectura puede ser hacer predicciones sobre el contenido y hacer preguntas. En este punto es casi que se desarrolla lo de los 3 puntos anteriores, es decir, ya tenemos los conocimientos previos, sabemos de qué género estamos hablando y sabemos el para qué lo estamos haciendo, podemos generar predicciones, es decir, pensar en de qué va a tratar entonces. Si ya sé cuál es el género, ya sé la temática, entonces voy a decir, ok, puede pasar esto en este texto. Un ejemplo podría ser que se trata de un cuento, los niños ya saben que el título dice un león triste. Entonces los niños van a decir, ok, si el libro se trata de un león triste, entonces nos va a contar la historia de un león el cual se encuentra deprimido y nos van a decir y explicar el por qué está deprimido. Entonces, estas predicciones van a ayudar mucho a que se centren en ciertos puntos durante la lectura. Aquí durante la lectura hay estrategias que nos van a permitir comprender un poquito más. Aquí en esta diapositiva tenemos 5 estrategias que nos van a ayudar a tener una mayor comprensión. Una de ellas es el identificar las palabras desconocidas. Esto nos va a permitir entender de mejor manera lo que estamos leyendo, pues si no conocemos el significado de ciertas palabras que se emplearon en la redacción de la lectura, se nos dificultará un poco entenderlo. Es por ello que si desconocemos algo, es bueno buscarlo y así aclarar nuestras dudas. Otra cuestión que también nos va a ayudar mucho es la representación visual. En algunos casos, las lecturas vienen acompañadas de imágenes y las que no, nosotros podemos representarlas de manera gráfica para poder entender de mejor manera, ya que recordemos que no todos entendemos de la misma forma. Hay quienes somos visuales, auditivos, kinestésicos y a lo mejor la representación visual de un tema nos puede ayudar a entenderlo mejor. No es lo mismo que yo hable sobre el cuerpo humano simplemente así, diciéndolo o leyéndolo, a que veas una imagen acompañada de la lectura y puedas relacionar lo que se está narrando en la lectura con lo que estás viendo. Y así como estas son algunas de las estrategias que vienen y que realmente nos van a funcionar mucho. Las últimas estrategias relacionadas a las etapas de la lectura son las estrategias en la prelectura o después de la lectura. Una de estas estrategias es la revisión del proceso lector. En estas estrategias lo que se busca es enseñar a los alumnos a revisar las preguntas, las inferencias y las predicciones que realizaron antes de leer y durante su lectura. Para ello van a utilizar la información que obtuvieron del texto. También en esta estrategia se busca que los alumnos constaten su grado de satisfacción con el propósito que establecieron antes de comenzar la lectura. La segunda estrategia después de la lectura puede ser la construcción global de la representación mental, esto como una finalidad expresiva. En esta estrategia se le debe enseñar al alumno a que puede utilizar estrategias para crear una idea global de lo que leyó en el texto, es decir, crear representaciones ya sea visuales como imágenes o dibujos, resúmenes o síntesis en la que refleje el conocimiento que recuerda sobre todo lo comprendido o lo que leyó en el texto. Y por último está la estrategia de la finalidad comunicativa. Esta estrategia es de verdad muy importante para que se desarrollen los alumnos la comprensión lectora, porque aquí él va a compartir con otras personas, ya sea con sus compañeros o con ustedes, padres de familia, va a comentar, va a compartir las ideas que obtuvo del texto, qué le gustó, qué no le gustó, una frase interesante que le haya llamado la atención, lo que obtuvo de la lectura, qué aprendió, entre otras cosas. Entonces, esta finalidad comunicativa es, como dice, la finalidad del proceso lector. Si el alumno sabe compartir las ideas de lo que leyó, es porque realmente sí está generando esa comprensión. Ahora ya hablamos de algunas estrategias de lectura, ya vimos cómo podemos comprender mejor y demás, pero ahora
¿Qué es lo que vamos a leer? Vamos a leer textos, pero ¿todos los textos son iguales? La respuesta es no. Evidentemente, existe una diversa clasificación de textos, y aquí vamos a mencionar algunos tipos de textos que existen. El primer tipo de texto que podemos presentar es el tipo de texto narrativo. Este tipo de texto, como su nombre nos dice, nos va a narrar, nos va a explicar de manera detallada la cronología de ciertos eventos sobre algún tema en específico, ya sea, por ejemplo, una narración sobre la propagación del COVID, una narración sobre la creación de los Juegos Olímpicos, una narración sobre la vida de una ballena, etc. Se trata siempre de una narración mayormente cronológica, y pues siempre, si es manera cronológica, nos va a explicar en un orden detallado cómo es que se dan los eventos. Por su parte, el texto descriptivo tiene la intención, como su nombre lo dice, de describir algo, un suceso, una persona, un objeto, mediante diversas comparaciones y demás, que van a permitir entender y comprender un poco más sobre lo que se está hablando. En el texto descriptivo nos vamos a encontrar el uso de adjetivos calificativos que van a permitir describir de mejor manera sobre lo que se está hablando. Los tipos de texto expositivo lo que buscan es explicar ciertos conceptos o fenómenos de algún ámbito de manera que sean comprensibles para el público al que va dirigido, porque muchas veces los fenómenos que explican ese tipo de textos son de cierto ámbito en el que quizás se utilicen tecnicismos, pero lo que hacen estos textos es hacer que esas palabras que quizás no son comprensibles para otros, sí lo sean, es decir, tratar de hacer que las personas no especializadas comprendan la importancia de esto al proporcionar esa información sobre los mismos. El instructivo inductivo. Estos textos son los famosos instructivos, recetas, etcétera, que nos traen una serie de pasos para nosotros poder llevar a cabo cierta actividad, cierta receta, cierta acción de armado, etcétera. Son ese tipo de textos que traen una serie de pasos a seguir para nosotros poder llegar a una meta en específico que se plantea desde el inicio del texto. Una última clasificación que les queremos compartir sobre los textos son los textos de tipo reconocido. Llevan este nombre porque son textos que casi siempre vemos, pero que no sabemos en qué tipo de texto agrupar. Entonces llevan este nombre porque los conocemos y los sabemos reconocer. Los primeros son los tipos de texto conversacionales o dialogales, es decir, los que vemos de un diálogo, una conversación, puede ser en un noticiero, en una entrevista. También están los tipos de texto predictivos, que son los que se basan en la profecía, como pueden ser los noticieros meteorológicos, es decir, los del clima, y los horóscopos. Y por último también tenemos a los tipos de texto semiótico o retórico poético. Estos pueden ser, por ejemplo, las canciones, la poesía, los eslogans, los graffiti, aquellos textos que llevan ritmo, entre otros. Entonces, estos son los tipos de texto reconocidos y son lo último que les queríamos presentar para el día de hoy, y lo cual también es importante reconocerlos. De verdad les agradecemos mucho la atención que han puesto durante esta exposición que hemos preparado con algunas estrategias de lectura para una mejor comprensión, y que siempre nos llevemos este mensaje tan importante, que la lectura no solamente nos va a servir para la escuela, para el trabajo y demás. La lectura nos sirve para nuestra vida diaria, para nuestra vida cotidiana. Las personas que no sabemos leer entendemos luego cuestiones diferentes, y a veces esto puede llegar a crear conflictos, incluso legales, porque si no leemos bien a lo mejor un contrato o algo por el estilo, podemos meternos en cuestiones jurídicas que tengan repercusiones negativas. Entonces, yo creo que es momento de hacer una pausa y ver cómo está nuestra comprensión lectora, qué es lo que debemos de trabajar, qué es lo que debemos de mejorar, y así poco a poco ir construyendo una mejor comprensión lectora. Claro, no será del día a la mañana, pero vamos a poder construir esta habilidad. Esperamos que hayan aprendido un poco con nosotros y que les haya gustado la manera en la que pudimos explicarlo. Así que muchísimas gracias y nos vemos en una próxima exposición.